Hola, ¿cómo están? Yo soy Omar Bustani, esto es Alza al Viento. Hoy quiero platicarles sobre ciencia ficción. Nos vamos a referir a lo que dice la leyenda. En el siglo pasado había jefes que pues llegaban a las instituciones del gobierno y las empresas no estaban mucho porque pues, las empresas raramente se podían dar el lujo de poner personas que no cubrieran el perfil del puesto en un lugar, pues porque en lugar de ayudar a la productividad, a bajar los costos, a vender más, pues se entorpecían los procedimientos y demás. Pero era un fenómeno muy recurrente en las instituciones del gobierno, pues donde las personas llegaban por pago de favores, por recomendaciones, por amiguismos y el compadrazgo y estas cosas, ¿no? Entonces dicen que los jefes de alto nivel, pues llegaban a tener estructuras grandísimas, tenían secretario particular, secretario privado, tenían secretaria, tenían jefe de ayudantes, chofer, escoltas, o sea, ocupaban oficinas ejecutivas de un solo piso en los edificios donde estaban las instituciones de gobierno. Y bueno, pues muchas veces se daban los casos estos de pues utilizaban el famoso decálogo del jefe. El jefe siempre tiene la razón, el jefe nunca se equivoca y demás, ¿no? Y pues era un fenómeno muy peculiar porque, digamos, si un jefe de estos pues llegaba a una institución y no cubría el perfil del puesto, pues normalmente le agregaban a su estructura personas que sí sabían del tema, pues para que sacaban la chamba adelante y le pasaban los documentos al jefe y el jefe nada más firmaba y pues ya le pasaban los oficios y las tarjetas informativas o proyectos y demás. Incluso dicen que había personas que no dominaban el uso de la computadora y que pues siempre le decían a su secretaria, a ver, revisa el correo electrónico, el institucional, a ver qué llegó, a ver qué dicen, ¿no? Y pues incluso había personas de estas, jefes de estos, que les digo, que incluso en las mismas instituciones muchos les sacaban la vuelta porque pues cuando llegaban a las reuniones pues llegaban sin información, sin conocimiento del tema y pues en lugar de hacer, ya saben, ejercicio de lluvia de ideas, terminaban haciendo ejercicio de lluvia de ocurrencias, ¿no? Y pues al final se hacía ahí un campo de batalla donde la voz del más grande, del que gritaba más fuerte, era la que imperaba y el que imponía su razón. Y pues pues así dicen, ¿no? Que pasaba. Y por ejemplo, cuando al jefe llegaba una persona con más capacitación que él, con más estudios, pues se convertía en un estorbo, en una piedra en el zapato para esa persona. Y no vamos a pensar que, imagínense ustedes, si ese pues, jefe tuviera estudios de prepa, pues cuándo iba a querer que sus subordinados tuvieran pues estudios de licenciatura, maestría y mucho menos de doctorado, pues cómo pues, al jefe nunca se le podía rebasar de ninguna manera, ¿no? O sea, si las cosas no se le ocurrían al jefe, no se le podían ocurrir a nadie más. O si las cosas eran muy buenas y no se le habían ocurrido al jefe, pues el simple hecho de que el jefe firmaba los documentos, pues ya con esto se hacía de la propiedad intelectual del documento, aunque no fuera de él, o el proyecto, y pues ya lo presentaba como propio, ¿no? Y imagínense si a ese tipo de personas le sumáramos lo que les platiqué la otra vez, el síndrome de mediocridad inoperante activa, es decir, que sabían plenamente su limitación, su nivel de incompetencia y pues desde luego trataban de opacar a cualquiera que los pudiera hacer ver un poco más oscuros, ¿no? Como el síndrome digo, la fábula de la serpiente y de la luciérnaga, pues tal cual, así se utilizaba. Y entonces, pues así actitudes de que no, aquí nadie toma cursos porque, digamos, si el jefe no podía ir a un diplomado, a una maestría, a un doctorado, porque no cubría el perfil académico,
pues entonces nadie podía ir a esos cursos porque si el jefe no iba, pues nadie iba, ¿no? Y pues eso era una limitante para el desarrollo mismo de las instituciones y de las áreas y del personal. Entonces la verdad es que los que tenían la mala fortuna de caer en un área donde había una persona así, un jefe de estos, que, que también adolecían muchos de estos del síndrome de superioridad ilusoria, es decir, personas que sin estudios opinan de todo y se sienten expertos en todo, nada más porque son los jefes, ¿no? Entonces, pues terminaban opinando cosas que no tenían nada que ver, o aunque la ley federal de servidores públicos dijera una cosa, ellos imponían su voluntad, decía, aquí el jefe soy yo y las cosas hacen como yo diga, porque lo digo yo, ¿no? Y bueno, pues era una situación así peculiar. Ahora, imagínense, hace pues algunos años se decía que en los 3 niveles de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, había 5 millones de servidores públicos. Y vamos a pensar que, bueno, pues este gobierno tiene año y medio de haber ingresado, pero dentro de las estructuras de estos 5 millones de servidores públicos, seguramente hay servidores públicos que militan en otros partidos, que son de otros equipos de trabajo, que trabajaron, por ejemplo, en sexenios de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, y pues que siguen operando en el interior de las instituciones. Ahora, pues recordemos que con el principio de la austeridad republicana, pues a muchos de ellos se les bajaron los sueldos, se les quitaron algunos privilegios, algunas prestaciones, y pues desde luego deben de estar muy, muy molestos. Y pues quién sabe cuál sea el resultado al interior de las organizaciones. Seguramente los medioambientes laborales con este tipo de cosas hoy en día han de ser selvas donde unos a otros se destruyen, como dijera Hobbes, homo homini lupus, el hombre es depredador del hombre mismo. Y bueno, pues afortunadamente ese tipo de prácticas pues ya no se dan. En el siglo XXI ahora ya no tenemos jefes, ahora tenemos líderes, y pues líderes que ponen el ejemplo y que hacen de sus equipos de trabajo pues incubadoras de talento humano, que siempre tratan de explotar las competencias y los talentos de los miembros de los equipos. Pues esto siempre va a ser benéfico. Imagínense ahora con el tema de la pandemia, con el tema de la nueva normalidad y de pues las nuevas normas laborales, seguramente en muchos lados se estarán preguntando, ¿y qué onda con el trabajo en casa? Es decir, mucho del trabajo que se hace atrás de una computadora, pues se puede hacer en casa, sin la necesidad de trasladarse a la oficina, sin la necesidad de utilizar recursos públicos, pues como la luz, el internet, transporte público, vías, calles, avenidas y demás, que implica pues desgaste de recursos públicos. Pues hay muchas actividades que se van a poder hacer en casa. Pues esto me imagino que va a obligar a hacer un cambio de estigmas y paradigmas, y pues los equipos de trabajo tendrán que comunicarse con este medio, ¿no? A través de videoconferencias, a través de pues, programas de administración de proyectos, donde pues, cada persona tiene sus metas y sus objetivos, y los indicadores de gestión pues, determinarán quién sí es eficiente, quién no lo es, y pues esto tendrá que servir para tomar decisiones a nivel estratégico. Pues, los jefes del siglo pasado que no dominaban la computadora, pues difícilmente van a poderse adecuar a las prácticas de ahora. Pues, imagínense los jefes de antes que estaban acostumbrados a tener afuera de su oficina a 30 personas, que cada vez que le abría la puerta decía, jefe, ¿se le ofrece algo? Pues esto ya no va a operar, ¿no? O que tenían a la secretaria que entraba siempre a ver al jefe,
y entonces salía la secretaria, iba a ver a una persona y le decía, oye, dice el jefe que hagas esto, y esa persona pasaba el documento a otra persona y decía, oye, dice el jefe que hagas lo otro, y así, ¿no? Como teléfono descompuesto para hacer un oficio, una tarjeta informativa o cosas mínimas, ¿no? Pues ya, eso ya quedó en el pasado. Hoy en día, pues las personas tienen que ser autosuficientes. Con su computadora, cualquier persona tiene que tener la capacidad de hacer todo, porque pues eso de que no puedes salir de vacaciones porque si se ofrece algo y hay que hacer guardia sábado y domingo porque si se ofrece algo, porque si suena el teléfono como decían que pasaba antes, pues ya no va a operar ahora, ¿no? Porque pues ahora con una computadora y un celular a donde haya internet, pues se puede trabajar. En la mayoría de los casos hay trabajos que son muy técnicos, muy especializados, pues que se tienen que hacer en laboratorios, ¿no? Pero fíjense el impacto que tendría hoy en día estar hablando de personas de estas de ni picha, ni cacha, ni dejan batear, o de estar hablando de personas que no cumplen con los perfiles de puesto y entonces verse obligados a modificar toda la estructura, todo el manual de procedimientos, todo el manual de organización, para que el traje quedara a la medida de la persona, ¿no? Como si dijéramos, para que un biólogo sea consejero del INE, pues hay que modificar toda la ley, todo el manual y todo para que el biólogo pueda ser consejero electoral. O un médico veterinario para que pudiera ser subsecretario de Economía, así como cosas de estas. Pero afortunadamente hoy eso ya no se da, eso ya es tema del pasado. Por eso les dije al principio, pues esto es ciencia ficción, porque pues eso ya va a pasar a las arcas de la historia como eso, como ciencia ficción, en donde ese tipo de supuestos que se daban, pues hoy ya no se da, afortunadamente. Por eso la saeta de hoy es, pues apostemos a ganar, es decir, mientras nos aseguremos que las mejores mujeres y los mejores hombres ocupen los mejores puestos dentro de la administración pública, pues eso siempre nos generará que ellos mismos integren a sus equipos de trabajo pues a los mejores y a las mejores para hacer equipos multidisciplinares de trabajo que se dediquen a pues ver cómo solucionar los grandes problemas de México, porque talento en México sobra. Lo que hace falta pues es que se democraticen las oportunidades que durante muchísimos años pues estuvieron monopolizadas por ciertos grupos que a veces no eran tan talentosos, obstaculizaban pues el desarrollo de otras áreas, ¿no? Así que la saeta de hoy es esto. Apostemos a ganar, sumemos todos y todas para la transformación de México como el país que todos los mexicanos nos merecemos. Cuídense mucho, digamos no a la mediocridad, sigamos superándonos todos, cada quien desde su trinchera. Un abrazo, gracias.